Aquel martes por la tarde llegué a casa de mi hijo Robert para nuestro café de siempre. A mis 80 años, esas visitas semanales eran lo mejor de mi semana. Yo había criado a Robert completamente solo desde que tenía 5 años, después de que mi esposa muriera en un accidente. Trabajé turnos dobles como mecánico para que nunca le faltara nada. Ahora, aunque vivía en un modesto apartamento de 2 habitaciones en Cleveland, siempre ahorraba para llevarle algo, herramientas que le gustaban, algo para la barbacoa o, simplemente, mi compañía. Toqué el timbre con una sonrisa, llevando en la mano mi viejo maletín de cuero. La casa de Robert era impresionante, 2 pisos y un garaje triple que yo mismo había ayudado a construir años atrás. Cada vez que la veía sentía una mezcla de orgullo y melancolía al recordar todo lo que mi hijo había logrado. Robert abrió la puerta con su expresión habitual, como si mi presencia fuera una carga. «Hola, papá. Entra rápido, tengo visitas», dijo sin mirarme a los ojos, revisando su teléfono. En la sala estaban 3 de sus amigos. Marcus, un joven que siempre me saludaba con respeto, y 2 más que apenas levantaron la vista de sus portátiles al verme. La casa olía a whisky caro e importado y a cigarros finos, muy distinto a la cerveza barata y los cigarrillos que yo podía pagar en mi hogar. Me senté en mi rincón habitual del sofá, sintiéndome pequeño e invisible, mientras ellos hablaban de sus negocios exitosos, de sus coches de lujo y de sus planes de fin de semana. Robert me sirvió café en una taza desportillada, muy diferente a las elegantes copas que usaba con sus amigos. Durante 1 hora escuché en silencio, sonriendo cuando tocaba, mientras el nudo familiar se apretaba en mi estómago. Algo había cambiado en Robert los últimos meses. Sus miradas eran más frías, sus respuestas más secas, como si mi mera existencia le molestara. Las conversaciones siguieron ignorándome por completo. Escuchaba fragmentos sobre inversiones, bienes raíces, negocios millonarios. Uno de ellos mencionó algo sobre resolver problemas familiares y todos rieron de una manera que me incomodó. Todos menos Marcus, que me miró con una expresión extraña, casi de lástima. Cuando anuncié que me iba, Robert apenas levantó la vista de su teléfono. «Está bien, papá. Nos vemos la próxima semana», dijo con esa voz sin emoción que tanto me dolía. Me levanté despacio, sintiendo el peso de mi edad en las articulaciones. Tomé mi maletín y me dirigí a la puerta. Fue entonces cuando sentí una mano en mi brazo. Era Marcus, que se me había acercado en silencio. «Señor Charles, necesito 1 minuto», susurró con urgencia, mirando hacia atrás para asegurarse de que Robert no lo viera. Con un movimiento rápido y discreto, deslizó algo pequeño en el bolsillo de mi abrigo. «Esto es sobre Robert. Léalo cuando llegue a casa. Es muy importante». Salí de esa casa con las piernas temblorosas, sin entender lo que acababa de pasar. Todo el camino de vuelta, aquel papel en mi bolsillo pesaba como una bomba a punto de estallar. Llegué a mi pequeño apartamento con el corazón acelerado. Con manos temblorosas saqué la nota doblada del bolsillo. «Señor Charles, lamento tener que escribir esto, pero no puedo quedarme callado. Su hijo Robert y su novia Patricia planean internarlo en un asilo la próxima semana. Escuché toda la conversación. Dicen que ya eligieron el lugar y que van a vender su apartamento para quedarse con el dinero. No sabe cuánto me duele contarle esto, pero usted merece saberlo. Si puede, encuéntreme mañana a las 3 de la tarde en la cafetería del centro. Tengo más pruebas que mostrarle. Marcus». Las palabras bailaban frente a mis ojos. Leí la nota 1, 2, 3 veces, esperando que el mensaje cambiara. ¿Mi propio hijo? El mismo niño que había llevado en mis hombros, por quien trabajé hasta la madrugada para pagar su educación. ¿Ese mismo Robert ahora quería deshacerse de mí como si fuera un mueble viejo? Me levanté y caminé hacia el espejo del pasillo. El hombre que me miraba tenía 80 años. Cabello gris, arrugas que contaban la historia de una vida de trabajo y sacrificio. ¿Era eso lo que Robert veía al mirarme? ¿Una carga, una molestia, un anciano inútil del que debía librarse? Entonces recordé todas las señales que había ignorado, los comentarios sarcásticos sobre mi edad, las veces que me insinuó que estaría más cómodo en un lugar con gente de mi edad, la forma en que comenzó a preguntarme por mis ahorros y los papeles del apartamento. Esa noche no pude dormir.
Me quedé despierto reviviendo cada conversación reciente con Robert. Ahora todo encajaba. Su impaciencia cuando lo visitaba, su negativa a dejarme quedarme en su casa cuando me sentía mal, y Patricia, esa mujer de sonrisa falsa que siempre mostraba demasiado interés en mis finanzas. Pero Robert había cometido un error fatal. Subestimó a su padre. Creía que yo era un anciano indefenso, sin recursos ni opciones. No tenía idea de que, durante 5 años, había acumulado en secreto una herencia de $400.000 que mis padres me dejaron, esperando el momento adecuado para usarla. Dinero que nunca mencioné porque quería estar seguro de que Robert me amaba por lo que soy, no por lo que tengo. Y ese momento había llegado. Al día siguiente llegué a la cafetería 15 minutos antes de la hora acordada. Mis manos temblaban alrededor de una taza de café que se enfrió sin darme cuenta. Marcus llegó puntual, con el rostro pálido y los ojos enrojecidos como si hubiera llorado toda la noche. Se sentó frente a mí sin decir nada al principio. Buscó en su mochila y sacó su teléfono con dedos temblorosos. «Señor Charles, lo que voy a mostrarle le va a doler mucho, pero necesita saberlo», me dijo con voz entrecortada. Puso el móvil sobre la mesa y presionó play en una grabación de audio. La voz de mi hijo llenó el espacio como veneno. «Ya está decidido, Patricia. El viejo no puede seguir viviendo solo. Cada vez está más confundido y, sinceramente, estoy harto de sus visitas constantes. Encontré un asilo fuera de la ciudad que cuesta $500 al mes. Con lo que saquemos de vender el apartamento, alcanzará para pagar 1 o 2 años, y luego veremos qué hacer». La sangre se me heló. Era la voz de Robert, clara e inconfundible, hablando de mí como si fuera un problema que había que resolver, un gasto que administrar. La grabación continuó con la voz de Patricia. «¿Y si se resiste? Su padre no parece del tipo que se deje convencer fácilmente». «Por favor», respondió Robert con una risa cruel que nunca antes le había escuchado. «Es un viejo de casi 80 años que depende por completo de mí. ¿Qué va a hacer? ¿A dónde va a ir? Le diremos que es por su propio bien, que necesita cuidados especializados, el mismo cuento de siempre. Y si se pone difícil, lo llevamos de todas formas. ¿Quién le va a creer a un anciano confundido?» Marcus detuvo la grabación y me miró con lágrimas en los ojos. «Hay más», susurró. «Pero no sé si quiere escucharlo». «Ponlo», logré articular con voz ronca. «Necesito escucharlo todo». La siguiente parte era aún peor. «Lo mejor es que ni siquiera sospecha nada», continuó Robert. «Cada semana me trae regalitos pensando que soy su amado hijo. Es patético, en serio. Su vida siempre ha sido así, dependiendo de mí, necesitando atención. Estoy cansado de fingir que me importa». Patricia rió. «Y el apartamento vale mucho. Está en una zona que se está revalorizando. Yo calculo que podemos sacar fácil 250.000. Él no tiene ni idea del valor real, piensa que es solo su casita modesta. Con ese dinero podemos hacer el viaje a Hawái que siempre quisimos y aún sobra para el coche nuevo». «¿Y si algún día sale del asilo?», preguntó Patricia. Robert soltó otra risa fría. «¿Salir? Por favor, Patricia. Ya hablé con el director. Me dijo que es muy raro que alguien de esa edad salga una vez que entra. Además, le diremos que vendimos el apartamento para pagar el cuidado. Sin casa, ¿a dónde volvería? ¿Qué opciones tendría?». La grabación terminó y el silencio se volvió insoportable. Marcus guardó el teléfono y tomó mi mano sobre la mesa. «Lo siento mucho, señor Charles. Grabé esta conversación ayer en la casa de Robert, después de que usted se fuera. Estaban en el patio y no sabían que yo podía oírlos desde la ventana de la cocina. No pude hablar. Las lágrimas corrían por mi rostro sin control, pero dentro de mí sentí algo más fuerte que la tristeza, una furia helada que comenzó a crecer en mi pecho. «Hay más», continuó Marcus. «También tengo mensajes de WhatsApp en los que hablan de esto, y encontré el folleto del asilo. Tienen todo planeado para el lunes. Hoy es jueves. Le quedan exactamente 4 días antes de que ejecuten su plan perfecto». Marcus sacó más papeles de su mochila, capturas impresas de las conversaciones.
Con manos temblorosas comencé a leer los mensajes entre mi hijo y Patricia. Ya hablé con el director del asilo Pine Valley. Dice que pueden recibirlo el lunes si llevamos los papeles médicos falsificados. Mi corazón se detuvo. ¿Papeles médicos falsificados? El siguiente mensaje era de Patricia. Perfecto, cariño. Mi primo, que es médico, ya hizo el certificado diciendo que tiene demencia senil. Costó $200, pero vale la pena. Robert había respondido. Excelente. Así no podrá quejarse legalmente. Según el documento, está incapacitado mentalmente para tomar decisiones. Mis manos comenzaron a temblar con violencia. No solo planeaban encerrarme, también habían falsificado documentos médicos para hacerme pasar por loco. Una traición tan cruel y elaborada que mi mente se negaba a procesarla. Señor Charles, murmuró Marcus, también sé dónde piensan llevarlo. Es un lugar horrible en las afueras. Busqué reseñas en Internet y las familias se quejan de maltrato, comida en mal estado, falta de medicinas. Es tan barato porque es de los peores. Levanté la vista del papel sintiendo que me arrancaban el alma del cuerpo. ¿Por qué me cuenta todo esto? ¿Por qué arriesgarse por alguien como yo? Marcus se limpió las lágrimas y me miró directamente a los ojos. Porque mi abuelo murió en un lugar así hace 3 años, dijo Marcus. Mi propia familia lo abandonó del mismo modo en que Robert quiere abandonarte. Yo fui el único que lo visitó y vi cómo se apagaba poco a poco, esperando a que alguien más apareciera. Murió creyendo que nadie lo quería. No puedo permitir que te pase lo mismo. Sus palabras fueron un bálsamo y una puñalada al mismo tiempo. Un extraño me mostraba más compasión que mi propio hijo. ¿Robert sabe que me estás ayudando? Pregunté. Espero que nunca lo descubra. Somos amigos desde el instituto, pero esto me abrió los ojos a quién es realmente. Siempre pensé que sus comentarios sobre ti eran bromas, pero ahora veo que hablaba en serio cuando decía que eras una carga. Me quedé en silencio, procesando toda aquella información demoledora. Pero había algo que Marcus no sabía, algo que ni siquiera Robert conocía. Yo no era el anciano pobre e indefenso que todos creían. Mis padres habían fallecido hacía 5 años y me dejaron una herencia de $400,000 que mantuve en secreto, guardada en una cuenta bancaria que solo yo conocía. Había vivido de mi modesta pensión todos estos años, simulando austeridad, porque quería asegurarme de que Robert me amara por quien soy, no por lo que tengo. ¡Qué ironía amarga! Aquella precaución había sido inútil. No me amaba en absoluto. Marcus, dije con voz más firme, necesito pedirte un favor más. ¿Puedes conseguir más pruebas, más grabaciones, más mensajes? Asintió de inmediato. Por supuesto. De hecho, tengo acceso a su WhatsApp porque una vez me pidió que respondiera un mensaje mientras conducía y nunca cambió la contraseña. Perfecto. Obtén todo lo que puedas, cada mensaje, cada llamada, cada conversación. Y, si es posible, graba más sin que se den cuenta. Marcus me miró con curiosidad. ¿Qué vas a hacer, señor Charles? Por primera vez en días, esbocé una sonrisa. No era de alegría, sino algo más profundo y peligroso. Voy a darle a mi querido hijo exactamente lo que se merece. Esa noche regresé a mi apartamento con un propósito completamente distinto. Ya no era el padre devastado y traicionado. Era un hombre que había descubierto la verdadera naturaleza de la persona a la que crió y que ahora tenía los medios para responder en consecuencia. Lo primero que hice fue llamar a mi banco. Buenos días. Habla Charles Méndez. Quisiera comprobar el saldo de mi cuenta de ahorros terminada en 4.738. La voz del gerente sonó sorprendida al confirmarlo. Señor Charles, el saldo actual es de 405.237,50. Sonreí. Los intereses habían trabajado a mi favor durante esos años de silencio. Mi segunda llamada fue a un abogado que había visto anunciarse en televisión, especialista en derecho de familia y de personas mayores. Señor Richard Stone, necesito una consulta urgente. Es sobre un caso de abuso a ancianos y falsificación de documentos médicos. La secretaria la agendó para el día siguiente a las 10 de la mañana. Luego me senté en mi viejo sofá y empecé a trazar un plan.
Durante 35 años fui un padre sacrificado, trabajador y dedicado. Antepuse las necesidades de Robert a las mías. Renuncié a relaciones para enfocarme en criarlo. Trabajé hasta el agotamiento para darle la mejor educación posible. Y él me pagó con traición, con crueldad, con una frialdad que helaba la sangre. Pero Robert había cometido un error fatal: subestimó a su padre. Creía que yo era un anciano indefenso, sin recursos ni opciones. No tenía idea de que, durante 5 años, había acumulado en silencio poder financiero, esperando el momento adecuado para usarlo. Y ese momento había llegado. Tomé una libreta y empecé a escribir mi plan paso a paso. Primero, reunir toda la evidencia posible. Segundo, proteger legalmente mis bienes. Tercero, contraatacar de una forma que Robert jamás esperaría. Y cuarto, asegurarme de que pagara no solo por lo que planeaba hacerme, sino por años de desprecio disfrazado de amor filial. Aquella noche dormí mejor que en meses. Por primera vez en mucho tiempo tenía un propósito claro y los medios para ejecutarlo. Al día siguiente llegué temprano al despacho del abogado Richard Stone. Era un hombre de unos 50 años, rostro amable y ojos astutos que inspiraban confianza al instante. Le conté toda la historia y le mostré las grabaciones y mensajes que Marcus había obtenido. «Señor Charles», me dijo tras revisar el material, «esto es muy grave. Tenemos falsificación de documentos médicos, conspiración para cometer fraude, abuso a ancianos, y probablemente podamos añadir más cargos. ¿Está seguro de que quiere llevar a su hijo ante la justicia?» «Señor Stone», respondí con firmeza, «ese hombre dejó de ser mi hijo en el momento en que decidió traicionarme así. Quiero que pague por todo». Asintió y empezó a tomar notas. «Muy bien. Necesitaremos más pruebas, pero con lo que tiene ya podemos empezar. También cuenta con recursos económicos, ¿cierto? ¿Estaría dispuesto a contratar a un investigador privado para recabar más evidencia? Contrate a quien sea necesario. El dinero no es un problema». Por primera vez, el señor Stone alzó una ceja, sorprendido, pero continuó con profesionalidad sin hacer preguntas. Salí de esa oficina sintiéndome un hombre nuevo. Ya no era una víctima. Era un estratega que se preparaba para la guerra. Los 3 días siguientes fueron una montaña rusa de emociones y descubrimientos que me cambiaron para siempre. Marcus resultó más eficaz de lo que había imaginado. Cada día me enviaba nuevas pruebas por WhatsApp, más conversaciones, más audios, más detalles del macabro plan que mi hijo había urdido contra mí. El viernes por la mañana recibí un mensaje que me heló la sangre. «Señor Charles, anoche escuché otra conversación. Planean drogarlo el lunes para que no se resista cuando vengan a llevárselo. Patricia consiguió unas pastillas para dormir que van a mezclar en su café». Leí ese mensaje 3 veces antes de poder procesarlo. No solo querían internarme por la fuerza, también planeaban drogarme para facilitar el plan. La imagen de mi propio hijo mezclando sedantes en mi taza me revolvió el estómago. Llamé de inmediato al señor Stone. «Tengo información nueva. ¿Piensan drogarme?» Su respuesta fue rápida y firme. «Señor Charles, eso ya es un delito gravísimo. Necesito que venga a mi oficina ahora mismo y traiga todo lo nuevo». En su despacho, el abogado escuchó los audios con gesto cada vez más serio. «Esto es intento de secuestro agravado, señor Charles. Con las pastillas, hablamos de un posible cargo por envenenamiento. Su hijo está cometiendo delitos federales. ¿Qué podemos hacer para detenerlos antes del lunes?». Pregunté. «Varias opciones. Podemos presentar una denuncia penal preventiva, solicitar una orden de alejamiento». Hizo una pausa y me miró intensamente. «Podemos tenderles una trampa». Aquella palabra resonó en mis oídos como música celestial. «¿Qué tipo de trampa?». «Usted va el lunes como si no supiera nada, pero tendremos todo grabado, audio y vídeo ocultos. Cuando intenten drogarlo, cuando saquen los papeles falsificados, cuando llegue la gente del asilo, lo registraremos en tiempo real. Es la diferencia entre acusarlos de conspiración y acusarlos de todos los delitos en flagrancia». «¿Es seguro?», pregunté. «Tendremos equipos de apoyo cerca. En cuanto confirmen que intentan drogarlo, intervenimos».
Pero obtendremos pruebas irrefutables que garanticen que irán a prisión. Acepté de inmediato. Esa misma tarde me instalaron un micrófono diminuto en la ropa y una cámara oculta en el reloj que siempre llevaba. Me enseñaron a activar una señal de pánico si las cosas se ponían peligrosas. El sábado, Marcus me envió el último audio que necesitaba para comprender por completo en qué monstruo se había convertido mi hijo. Era una conversación entre Robert y Patricia del viernes por la noche. ¿Ya tienes las pastillas?, preguntó Robert. Sí, cariño. Con 2 de estas en el café, dormirá como un bebé durante horas. Tiempo suficiente para llevarlo al asilo y hacer todo el papeleo. Perfecto. Y mañana por la mañana iré al banco para averiguar cómo acceder a su cuenta una vez que esté internado. Seguro que tiene algún ahorro guardado. La sangre me hervía. No solo planeaban encerrarme, drogarme y robarme la casa, sino también mis escasos ahorros, o eso creían. ¿Y si alguien pregunta por el después?, insistió Patricia. Robert soltó una risa que parecía venir del infierno. ¿Quién va a preguntar? No tiene hermanos. Sus padres murieron. No tiene amigos cercanos. Yo soy lo único que tiene en el mundo. Y cuando esté en el asilo, diré que se volvió violento y agresivo. Que tuve que internarlo por su propio bien. ¿Quién va a creer a un viejo senil frente a su propio hijo? Eres brillante, cariño. En una semana tendremos la casa vendida, el dinero en el banco y nos iremos de luna de miel a Hawái. Y lo mejor es que nunca sabrá qué pasó. Las pastillas que le daremos causan confusión varios días. Cuando despierte en el asilo, estará tan desorientado que creerá que de verdad está enfermo. Tuve que pausar la grabación porque me temblaban tanto las manos que no podía sostener el teléfono. Ese no era mi hijo. Era un desconocido, cruel y calculador, que durante años había fingido amor mientras planeaba mi destrucción total. Pero había algo que no sabían, algo que les explotaría en la cara como una bomba nuclear. Yo tenía $400,000 capaces de cambiar cualquier juego. Y ahora también tenía algo que había perdido hacía mucho, la determinación de un hombre que ya no tiene nada que perder. El domingo fue el día más extraño de mi vida. Era como estar en el ojo del huracán, sabiendo que al día siguiente estallaría la tormenta perfecta. Pasé las horas organizando mis cosas más importantes, escribiendo cartas que quizá nunca enviaría y repasando mentalmente cada paso del plan. Por la tarde, el señor Stone vino personalmente a revisar el equipo de grabación y repasar los protocolos de seguridad. Señor Charles, ¿está seguro de querer hacer esto? Una vez que empiece, no habrá vuelta atrás. Señor, no hay vuelta atrás desde hace 35 años. Mañana solo voy a terminar lo que mi hijo empezó. Esa noche escribí una carta que guardé en el cajón de mi mesilla. A quien encuentre esta carta, me llamo Charles Mendes. Si algo me sucede, quiero que sepa que mi hijo Robert y su novia Patricia planearon drogarme e internarme ilegalmente para robar mis bienes. Tengo pruebas de todo. No fue un accidente. No fue por mi bien. Fue pura avaricia. No permitan que mi historia se repita con otros padres. Firmado, Charles Mendes. Después de escribirla, sentí una extraña paz. Si algo salía mal al día siguiente, al menos la verdad quedaría registrada. Pero tenía la sensación de que no necesitaría esa carta. Tenía la certeza de que el lunes sería el día en que Robert descubriría que había subestimado por completo al hombre que lo crió. Me fui a la cama, puse la alarma a las 6 de la mañana y, por primera vez en una semana, dormí profundamente. En mis sueños era un león preparando la defensa de su territorio. Y, al despertar, rugiría tan fuerte que se oiría en toda la ciudad. El lunes amaneció gris y lluvioso, como si el cielo anticipara el drama que estaba por desatarse. Me levanté a las 6 de la mañana con una claridad mental que no sentía desde hacía años. Cada movimiento estaba calculado. Cada respiración tenía un propósito. Me vestí con mi ropa más sencilla, el abrigo viejo, los zapatos gastados que Robert siempre criticaba. Quería parecer exactamente el anciano vulnerable que él creía que era. Desayuné despacio, saboreando el que podría ser mi último café en la tranquilidad de mi hogar. A las 8 sonó mi teléfono. Era el señor Stone confirmando que todo el equipo estaba en posición.
Señor Charles, tenemos 3 coches ubicados estratégicamente alrededor de la casa de su hijo. En cuanto active la señal de pánico, intervenimos en menos de 2 minutos. Entendido, señor. Nos vemos al otro lado. A las 9:30, Marcus me envió el último mensaje. Señor Charles, la gente del asilo acaba de llegar. Están esperando en una furgoneta blanca a 2 manzanas de la casa. Robert y Patricia repasaron el plan hace 10 minutos. Te van a esperar con el café ya preparado. Mucho cuidado. Llegué a casa de Robert exactamente a las 10, como hacía todos los lunes desde hacía meses. Toqué el timbre con unas manos aparentemente temblorosas, pero por dentro era puro acero. Robert abrió la puerta con una sonrisa que ahora me parecía de serpiente. Hola, papá. Puntual como siempre. Entra. Tengo una sorpresa para ti. Su voz sonaba extrañamente dulce, demasiado dulce. Era la voz que usaba de niño cuando había roto algo e intentaba ocultarlo. Esa mañana la casa tenía un olor distinto, un aroma químico mezclado con el café que me puso en alerta inmediata. Patricia estaba en el salón, vestida con un elegante traje como si fuera una reunión de negocios importante. Su sonrisa era aún más falsa que la de Robert. Señor Charles, qué gusto verlo. Justo estábamos hablando de usted con Robert. Claro, pensé, hablando de cómo drogarme y destrozarme la vida. Papá, siéntate aquí en el sofá. Te he traído tu café favorito. Robert me tendió una taza humeante con esa sonrisa que ahora reconocía como pura actuación. La taza lucía normal, pero yo sabía que dentro iban las pastillas que me convertirían en una víctima indefensa. ¡Qué detalle, hijo! Tomé la taza con las manos trémulas de un anciano nervioso, pero no la acerqué a los labios. Está muy caliente. Deja que se enfríe un poco. Vi a Robert y Patricia intercambiar miradas. Claramente esperaban que bebiera de inmediato. Papá, el café está perfecto. Tómalo ahora, como te gusta. Un momento, hijo. Primero dime, ¿cómo has estado? La tensión en el aire era palpable. Patricia se removía nerviosa en la silla, mirando el reloj una y otra vez. Robert intentó mantener una charla casual, pero la voz le sonaba forzada. Papá, en realidad queremos hablar contigo de algo importante, pero primero, bebe el café. Decidí que era momento de actuar. Acerqué la taza a los labios, pero en el último segundo fingí un temblor y derramé todo el contenido sobre mis pantalones. Dios mío, qué torpe soy. Lo siento, hijo. La expresión de pánico en el rostro de Robert fue todo lo que necesitaba para confirmar mis sospechas. Patricia se levantó de inmediato. No se preocupe, señor Charles. Le preparo otro café ahora mismo. No, no es necesario, alcancé a decir. Pero Patricia ya estaba en la cocina. Robert se sentó a mi lado, más cerca de lo que se había sentado en años. Papá, mientras Patricia prepara el café, queremos hablar de algo importante. Es sobre tu salud. Aquí venía el guión. ¿Listos? ¿Mi salud? Me siento bien, hijo. Bueno, papá, Patricia y yo hemos notado algunos cambios en ti, pequeños olvidos, confusión, momentos en los que pareces perdido. Creemos que necesitas más cuidado del que puedes tener viviendo solo. No entiendo qué quieres decir, Robert. Patricia regresó con una nueva taza. Esta vez el aroma químico era aún más intenso. Señor Charles, lo que Robert intenta decir es que encontramos un lugar muy bonito donde estará más cómodo, con gente de su edad y atención médica 24 horas. Mi actuación como anciano confundido funcionaba a la perfección. ¿Un lugar? ¿Qué clase de lugar? Es como un hotel, papá. Muy elegante, con jardines preciosos, actividades para entretenerte. Será como unas vacaciones permanentes. Pero yo estoy bien en mi casa. Robert me tomó las manos con una falsa ternura que me revolvió el estómago. Papá, ya no estás bien. Ayer llamaste preguntando por mamá, y mamá murió hace 15 años. La semana pasada te encontramos caminando en pijama por la calle a las 11 de la noche. Eran mentiras completas. Nunca había hecho nada de eso, pero formaba parte de su guión para justificar el internamiento. No recuerdo eso. ¿Ves, papá?
Justo eso nos preocupa. Los olvidos son cada vez más frecuentes. Patricia me tendió la nueva taza. Beba, señor Charles, le hará bien. Esta vez ya no podía evitarlo. Tomé la taza, activé discretamente la señal de pánico tocando mi reloj y llevé el borde a mis labios. Pero en lugar de tragar, mantuve el líquido en la boca y fingí deglutir. Muy bien, hijo. Gracias. Durante los siguientes 10 minutos seguí aparentando que bebía el café con las pastillas, mientras Robert y Patricia me explicaban las maravillas del asilo donde planeaban encerrarme. Describían habitaciones cómodas, comida deliciosa, actividades recreativas, todo mentiras para facilitar mi traslado. ¿Y cuándo tendría que ir a ese lugar? Pregunté con la voz de un anciano resignado. Robert y Patricia se miraron. Bueno, papá, en realidad ya hicimos todos los arreglos para hoy. El médico dice que es mejor hacer la transición rápido para evitar ansiedad. Pero no traje ropa. No te preocupes, papá. Ya empacamos tus cosas importantes. Están en el coche. Sentí una furia volcánica en el pecho, pero la mantuve oculta bajo mi máscara de confusión. Habían embalado mis pertenencias sin permiso, como si yo fuera un objeto que mover. En ese momento sonó el timbre. Robert se levantó rápido. Deben ser los médicos que vienen a acompañarte. Abrió la puerta y entraron 2 hombres de uniforme y una mujer con bata blanca que claramente no era médica, sino empleada del asilo. Traían una silla de ruedas. Buenos días, señor Charles, somos de Pine Valley Nursing Home. Hemos venido a acompañarlo a su nueva residencia. Era el momento de la verdad. El café con pastillas ya debía haber hecho efecto, pero yo estaba completamente alerta. Decidí fingir que comenzaba a marearme. Me siento un poco mareado, murmuré, dejando caer levemente la cabeza. Es normal, papá. Es solo el cambio de rutina, me tranquilizó Robert con voz cuidadosa para los extraños, aunque pude ver la satisfacción en sus ojos. Uno de los hombres se acercó con unos papeles. Señor Robert, necesitamos que firme aquí la autorización de internamiento. Robert tomó los documentos sin dudar. Entre ellos estaba el certificado médico falsificado que declaraba que yo sufría demencia senil grave. Aquí dice que su padre tiene diagnóstico de demencia avanzada con episodios de agresividad. ¿Es correcto? Sí, completamente. Ha sido muy difícil para nosotros, pero ya no podemos manejar la situación en casa. Estaban firmando mi muerte social con base en documentos totalmente falsos, pero cada palabra, cada firma, cada mentira estaba quedando registrada en alta definición. Señor Charles, ¿puede caminar o necesita la silla? Preguntaron. Fingí más confusión. No entiendo a dónde vamos. Tranquilo, abuelo. Vamos a un lugar donde lo cuidarán mejor. El hombre empezó a acercarse para ayudarme a levantar del sofá. Y justo en ese instante escuché el sonido más hermoso del mundo, sirenas de policía acercándose a toda velocidad. La expresión de Robert cambió al instante de compasión fingida a puro terror. Las sirenas sonaban cada vez más cerca y vi cómo se le iba el color del rostro. Patricia saltó del sofá como si hubiera recibido una descarga. ¿Qué es eso?, murmuró con voz temblorosa. Los empleados del asilo también se pusieron nerviosos. Señor Robert, ¿esperaba alguna visita oficial hoy? Robert negó frenético con la cabeza, pero pude ver el pánico creciendo en sus ojos. Era la mirada de quien sabe que su mundo perfecto está a punto de derrumbarse. Debe de ser alguna emergencia en el vecindario, intentó explicar con voz ahogada. Pero la sirena se detuvo exactamente frente a la casa. Portazos, voces de autoridad y pasos firmes acercándose a la puerta. Decidí que era el momento perfecto para la primera revelación. Me levanté del sofá con una agilidad que dejó a todos boquiabiertos. Mi voz cambió por completo, del anciano confuso al hombre decidido que realmente soy. En realidad, Robert, es la policía y viene por ti. El alboroto en la sala fue total. Patricia retrocedió como si hubiera visto un fantasma. Los empleados del asilo se miraron con pánico, pero la expresión de Robert fue la más satisfactoria, una mezcla perfecta de terror, confusión y el lento reconocimiento de que lo habían superado por completo. «Papá, ¿qué estás diciendo?
En ese momento, golpearon la puerta con autoridad. Una voz potente gritó: «¡Policía! Abrid inmediatamente». Fui yo mismo a la puerta, ignorando por completo a los empleados del asilo que intentaron detenerme. «Permítanme», les indiqué. Abrí y entraron 5 agentes, seguidos por el señor Stone y un detective al que había conocido el día anterior. «Buenos días, señor Charles. ¿Se encuentra bien?», preguntó el detective. «Perfectamente, detective. Como puede ver, no sufro demencia, no necesito silla de ruedas y, desde luego, no necesito ser internado en ningún asilo». Patricia intentó correr hacia la puerta trasera, pero 2 agentes ya habían rodeado la casa. La detuvieron antes de dar 3 pasos. Robert seguía en shock. «No entiendo, papá. ¿Qué está pasando?». «Lo que pasa, hijo mío, es que sé absolutamente todo sobre tu plan. Sé de las pastillas en el café. Sé de los documentos médicos falsificados. Sé de la venta de mi apartamento y sé exactamente lo que piensas de mí». El detective se acercó a los empleados del asilo. «Señoras y señores, necesitamos ver toda la documentación que han traído hoy». La mujer de la bata blanca, temblando, entregó la carpeta. El detective la revisó con rapidez y silbó incrédulo. «Certificado médico firmado por el Dr. Robert Campbell con fecha de hace 3 días. El problema es que el Dr. Campbell perdió la licencia hace 2 años por falsificar documentos. Este certificado es completamente fraudulento». Se volvió hacia Patricia, ya esposada. «Señora, tendrá que acompañarnos para responder por falsificación de documentos y conspiración para cometer fraude». Robert por fin reaccionó, no con arrepentimiento, sino con furia. «Esto es ridículo. Está senil. Necesita cuidados. Soy su hijo y tengo derecho a decidir por él». El detective sonrió con frialdad. «Señor, su padre ha demostrado estar en pleno uso de sus facultades. Además, contamos con grabaciones de audio donde usted planea drogarlo, internarlo contra su voluntad y robar sus bienes. Eso se llama secuestro agravado, fraude y abuso a mayores». «¿Grabaciones? Eso es imposible». Toqué mi reloj y sonreí. «No solo grabaciones de audio, querido, también vídeo en alta definición de toda la conversación de esta mañana». El rostro de Robert se transformó en una máscara de odio puro. Ya no quedaba rastro del hijo amoroso que fingió ser durante años. «Eres un viejo manipulador. Siempre has sido una carga. Arruinaste mi vida». «Ahí está», dije con calma. «El Robert real, el que planea drogar a su padre, falsificar documentos y robar mi casa y mis ahorros». El detective tomó nota de cada palabra. «Señor Robert, también tenemos registros de conversaciones donde habla del plan para vender la propiedad de su padre sin su consentimiento. ¿Es cierto que no posee ningún poder legal sobre sus bienes?». Robert guardó silencio, pero a su abogado le costará explicar las grabaciones que Marcus consiguió. Los empleados del asilo intentaron escapar de su responsabilidad. Nosotros solo seguimos los documentos que nos presentaron. No sabíamos que eran falsos. El detective se volvió hacia ellos. Pine Valley Nursing Home está bajo investigación por aceptar pacientes con documentación dudosa y por condiciones denunciadas por familias anteriores. También tendrán que responder preguntas. En medio de ese caos, Robert intentó su último movimiento de manipulación. «Papá, por favor. Soy tu hijo. No puedes hacerme esto». Me acerqué y lo miré directamente a los ojos, por primera vez con la frialdad que merecía. «Robert, dejaste de ser mi hijo en el momento en que decidiste traicionarme de la forma más cruel posible. Un hijo de verdad nunca drogaría a su padre. Un hijo de verdad no falsificaría documentos médicos para robar. Un hijo de verdad no hablaría de su padre como si fuera basura que tirar. Tú solo querías deshacerte de mí para quedarte con mis bienes. Pero cometiste un error fatal, querido. Pensaste que yo era un anciano indefenso y sin recursos. Saqué del maletín los extractos bancarios que había llevado como prueba adicional. Resulta que tengo $405,000 en el banco. Dinero que mantuve en secreto durante 5 años. Dinero que jamás verás, porque lo usaré para asegurarme de que pagues por lo que hiciste.
La expresión de Robert cambió a una mezcla de codicia desesperada e incredulidad total. ¿400.000? Estás mintiendo. Mostré los documentos al detective, que verificó la información y asintió. Señor Charles, sus cuentas efectivamente reflejan ese monto, lo que hace aún más grave el intento de fraude de su hijo. Robert se desplomó en una silla, comprendiendo por fin la magnitud de su error. No solo había perdido la oportunidad de robar mis bienes, también había caído en una trampa perfectamente construida, usando su propia avaricia como cebo. Patricia y yo, nosotros solo, empezó a tartamudear. Solo planeaban destruir mi vida para financiar su luna de miel en Hawái, lo interrumpí. Lo sé todo, Robert. Cada conversación, cada mensaje, cada detalle de tu plan perfecto. El detective terminó de tomar notas y se volvió hacia su equipo. Muy bien. Tenemos evidencia suficiente para proceder con las detenciones. Robert Méndez, Patricia Santos, quedan arrestados por conspiración para cometer fraude, falsificación de documentos médicos, intento de secuestro agravado y abuso a personas mayores. Mientras les leían sus derechos, Robert me miró con un odio tan intenso que me hizo pensar cuánto tiempo había fingido quererme. Esto no termina aquí, viejo bastardo. Voy a salir y te haré pagar. El detective lo oyó y añadió. Amenazas contra la víctima. Suma otro cargo. Cuando se llevaron a Robert y a Patricia esposados, sentí una extraña mezcla de tristeza y liberación. Tristeza por el hijo que había perdido hacía tiempo sin darme cuenta. Liberación por fin, ver la verdad y actuar en consecuencia. El señor Stone se acercó cuando la casa quedó en silencio. Señor Charles, estuvo perfecto. Tenemos pruebas de sobra para que enfrenten años de prisión. Gracias, señor. Y ahora empieza la segunda fase del plan. Es hora de que el mundo sepa quién es realmente Robert Méndez. Si estás disfrutando este contenido, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras historias diarias. Dale like si esta historia te está tocando el corazón y cuéntame en los comentarios desde dónde nos ves. Me encanta conectar con ustedes en todo el mundo. Los días posteriores a los arrestos fueron un torbellino de actividad legal y mediática que jamás imaginé. El señor Stone no exageraba cuando decía que la segunda fase sería crucial. Mientras Robert y Patricia esperaban su audiencia de fianza en la cárcel, yo me preparaba para la batalla más importante: destruir por completo la imagen pública que habían construido a costa de mi sufrimiento. El miércoles por la mañana, 3 días después de los arrestos, sonó mi teléfono. Era Marcus, con la voz temblorosa. Señor Charles, tiene que ver las redes sociales. Robert salió bajo fianza y está haciendo algo terrible. Me senté frente al ordenador que había comprado el día anterior siguiendo el consejo del señor Stone sobre tener presencia digital. Lo que vi me produjo una mezcla de indignación y una perversa satisfacción. Robert había publicado un vídeo en Instagram que ya superaba las 50.000 visualizaciones. En él, mi hijo aparecía con lágrimas en los ojos, sentado en lo que parecía su sala, con una iluminación perfecta que hacía que sus lágrimas brillaran como cristal. Su actuación era digna de un Oscar. Hola a todos. Necesito compartir la situación más dolorosa de mi vida, empezó con voz ahogada. Mi padre, que sufre demencia senil avanzada, ha sido manipulado por gente sin escrúpulos para acusarme de cosas terribles que jamás hice. Pausé el vídeo, sintiendo la furia crecer en el pecho. El desgraciado jugaba la carta de víctima, presentándose como el hijo amoroso traicionado por un padre loco. Siguió. Durante meses intenté conseguir ayuda profesional para papá porque sus episodios de confusión y agresividad se habían vuelto peligrosos. Ayer, cuando por fin logré que unos médicos vinieran a evaluarlo, tuvo un brote psicótico y llamó a la policía, inventando una fantasía sobre que yo quería hacerle daño. Los comentarios eran devastadores. ¡Qué horror, Robert! Te apoyo totalmente. Los mayores con demencia pueden ser muy manipuladores. Eres un hijo maravilloso por no abandonarlo. Pero lo que más me enfureció fue el remate. Les pido a todos que oren por mi padre, porque la enfermedad le ha robado la capacidad de distinguir la realidad de las fantasías. Y también que oren por mí, porque, a pesar de todo, sigo amando al hombre que me crió, aunque ya no sea la misma persona.
El vídeo tenía 500 comentarios de apoyo y miles de compartidos. Robert estaba construyendo un ejército de simpatizantes basado en mentiras. Llamé de inmediato al señor Stone. ¿Ha visto el vídeo? Lo he visto, señor Charles. Era exactamente lo que esperábamos. Ahora tenemos documentada su difamación pública incluso tras ser arrestado. Es perfecto para el contraataque. ¿Cuál es el plan? Mañana por la mañana lanzaremos nuestra propia campaña. No será una simple respuesta, sino una presentación completa con pruebas, testimonios y documentos que demuestren la verdad. Esa noche no pude dormir. Pero no por ansiedad, sino por anticipación. Había llegado el momento de mostrarle al mundo el verdadero rostro de mi hijo. El jueves a las 9 de la mañana llegué al estudio que el señor Stone había alquilado para la grabación. Era un espacio profesional con cámaras, luces y un equipo de producción que me hizo sentir como una estrella de cine. Señor Charles, lo grabaremos como un mini documental, me explicó el director. Queremos que cuente su historia desde el principio, con calma y dignidad, y que las pruebas hablen por sí solas. Durante 3 horas grabé mi testimonio completo. Conté los 35 años de sacrificio, las señales que ignoré, el dolor del descubrimiento. Pero, sobre todo, presenté cada pieza de evidencia de forma sistemática y demoledora. Pusimos los audios donde Robert planeaba drogarme. Mostramos los documentos médicos falsificados. Exhibimos los mensajes de WhatsApp donde hablaba de robar mi casa. Incluimos el testimonio de Marcus explicando cómo descubrió el plan. Y terminamos con las grabaciones del día del intento de internamiento, donde se veía con claridad mi lucidez y la cruel manipulación de Robert. La guinda fue algo que nadie esperaba. El señor Stone logró contactar a 3 víctimas anteriores de Pine Valley. Relataron historias de abandono, abuso y negligencia que helaban la sangre. Un señor de 72 años, con lágrimas en los ojos, contó: «Mi hijo también me internó allí con documentos falsos. Pasé 8 meses sin recibir mi medicación para la diabetes, comiendo comida en mal estado, rogando que alguien me visitara. Casi muero, hasta que un vecino notó mi ausencia y me buscó». El vídeo se tituló La verdad sobre Robert Mendes, cuando los hijos traicionan. Duraba 45 minutos y era una obra maestra de documentación y justicia. Lo publicamos simultáneamente en YouTube, Facebook, Instagram y TikTok a las 6 de la tarde del jueves. El señor Stone también contrató a un equipo de redes para maximizar la difusión. Los resultados fueron inmediatos y devastadores para Robert. En las primeras 2 horas el vídeo alcanzó 100.000 vistas. A las 8 de la tarde ya sumaba 500.000. A medianoche era tendencia nacional. Pero lo más satisfactorio fueron los comentarios en el vídeo original de Robert. La gente empezó a atar cabos. Este es el Robert del vídeo del señor Charles. ¡Qué manipulador! Pensé que era un hijo amoroso, pero es un criminal. Pobre señor Charles. Su hijo casi lo mata. El viernes por la mañana, el vídeo de Robert fue masivamente denunciado y retirado por contener información falsa. Sus redes estaban llenas de comentarios negativos. Perdió miles de seguidores de la noche a la mañana. Pero Robert no iba a rendirse tan fácil. El viernes por la tarde cometió lo que el señor Stone llamó el error final. Organizó un directo en Instagram para defenderse de mis ataques. Yo estaba preparado. Con el señor Stone a mi lado y toda mi evidencia lista, entré al directo como espectador, esperando el momento perfecto para intervenir. Robert se veía más desesperado que antes, sin el aspecto impecable del primer vídeo, con el pelo revuelto y los ojos rojos de llanto o de insomnio. No puedo creer que la gente esté creyendo las mentiras de un hombre que claramente tiene problemas mentales, empezó, con voz agresiva. Mi padre siempre ha sido manipulador, pero ahora su enfermedad lo ha vuelto cruel y vengativo. Tenía a más de 10.000 personas viendo el directo. Los comentarios se dividían entre quienes lo apoyaban y quienes lo cuestionaban con dureza. Voy a demostrar ahora mismo que mi padre miente en todo, siguió, recuperando confianza. Dice que tiene $400.000, pero eso es imposible. Es un mecánico jubilado que vive en un apartamento de 2 habitaciones. ¿De dónde sacaría tanto dinero? Era mi momento. Había esperado esta oportunidad. Con la cuenta que había creado esa misma mañana,
Escribí en los comentarios: «Hijo, soy yo, tu padre». Ese dinero vino de la herencia de mis padres, que mantuve en secreto porque quería asegurarme de que me quisieras por quien soy, no por lo que tengo. ¡Qué ingenuo fui! El comentario se llenó de corazones y respuestas al instante. Robert lo vio y se quedó pálido. Eso no es mi padre. Alguien lo está suplantando. Escribí otro comentario. ¿Quieres que te lo pruebe? Te diré algo que solo tú y yo sabemos. Cuando tenías 8 años te caíste de la bici en el parque y te rompiste el brazo izquierdo. Te llevé en brazos al hospital, corriendo 6 cuadras porque no teníamos dinero para un taxi. Te canté America the Beautiful toda la noche para que no lloraras del dolor. El directo quedó en silencio. Robert miraba la pantalla con una expresión de terror absoluto. Los comentarios estallaron. Es su padre de verdad. Robert está mintiendo. Responde, Robert. Llegó el momento del golpe final. Escribí mi comentario preparado desde hacía días. Robert, ya que hablas de mentiras, ¿por qué no le cuentas a tu audiencia sobre las grabaciones donde planeas drogarme con somníferos, o sobre el Dr. Campbell, que falsificó mi certificado médico, o sobre cómo pensabas vender mi apartamento para tu luna de miel en Hawái con Patricia? El chat explotó con miles de mensajes por segundo. Robert miraba la pantalla como si hubiera visto un fantasma. Su rostro pasó por todos los colores. Eso no es verdad, musitó. Pero su voz ya no tenía la seguridad de antes. ¿No es verdad? Escribí al instante. ¿Quieres que ponga el audio ahora mismo? Dirás, Patricia, que soy patético y que siempre he sido así, siempre dependiendo de ti. Tengo la grabación completa, hijo. La audiencia del directo superó las 50.000 personas. Los comentarios eran implacables. Ponga el audio, señor Charles. Robert es un mentiroso. Queremos oír las pruebas. Justicia para el señor Charles. Robert intentó recuperar el control. La gente me ataca basándose en mentiras. Mi padre está enfermo y no sabe lo que dice. Pero yo ya tenía la artillería pesada lista. Había coordinado con el señor Stone para que entrara al directo en ese preciso instante. Apareció en los comentarios con su cuenta verificada como abogado. Señor Robert, soy Richard Stone, abogado de su padre. Disponemos de grabaciones de audio y vídeo en alta definición donde usted admite planear drogar a su padre, falsificar documentos médicos y robar sus bienes. Todo será presentado en el juicio la próxima semana. El efecto fue devastador. Los comentarios se volvieron una avalancha de indignación. Es su abogado de verdad. Robert va a ir a prisión. ¡Qué hijo tan vergonzoso! Pobre señor, su propio hijo casi lo mata. Robert entró en pánico total. Empezó a gritar a la cámara. Esto es una conspiración. Mi padre me está difamando. Siempre ha sido un manipulador. Pero cada palabra que decía lo hundía más. La audiencia podía ver la desesperación, la mentira y la manipulación en tiempo real. Decidí dar el golpe de gracia. Robert, ya que insistes en que soy un manipulador, voy a hacerte una propuesta pública. Mañana a las 10 de la mañana, en National News Channel, tendremos un cara a cara en directo. Tú con tus pruebas y yo con las mías. Que el público juzgue quien dice la verdad. La transmisión alcanzó los 100.000 espectadores en ese instante. La presión pública era asfixiante. Robert tartamudeó. Yo no tengo que demostrar nada. Mi padre está enfermo. ¿Tienes miedo, hijo? ¿Miedo de que escuchen las grabaciones donde planeas internarme en ese horrible asilo? ¿Miedo de que sepan que Pine Valley Nursing Home está bajo investigación por abuso y negligencia? Los comentarios eran imparables. Acepta el cara a cara, cobarde. Si no tienes nada que ocultar, ve. Ya sabemos quién miente. Finalmente, acorralado por la presión y sin opciones, Robert aceptó. Está bien. Está bien. Iré mañana y demostraré que mi padre miente en todo. Cortó el directo de inmediato, pero ya era tarde. Miles de usuarios descargaron el vídeo y empezó a circular por todas las redes. Esa noche,
El señor Stone me llamó eufórico. Señor Charles, fue perfecto. No podríamos haber planeado una destrucción pública mejor. El canal ya confirmó el especial para mañana. Van a tener el mejor rating del año. ¿Está seguro de que estoy preparado para esto? Señor Charles tiene la verdad de su lado y pruebas irrefutables. Robert acaba de caer en su propia trampa. El sábado por la mañana llegué a los estudios de National News Channel con una carpeta llena de documentos, un dispositivo con todas las grabaciones y una tranquilidad que no sentía en meses. Había dormido como un niño, sabiendo que estaba a punto de cerrar este capítulo de la forma más definitiva. Robert llegó acompañado por un abogado que claramente había contratado esa misma mañana. Se le veía más delgado, nervioso, revisando el móvil a cada momento. Su seguridad artificial se había evaporado por completo. El programa se tituló Padre e Hijo, la confrontación de la verdad y se emitió en directo a nivel nacional. La audiencia inicial fue de 2 millones de espectadores y alcanzó los 5 millones en los momentos más dramáticos. La presentadora, Jennifer Williams, nos introdujo con la seriedad que el caso merecía. Hoy presentamos un caso que ha conmocionado al país. Un padre de 80 años acusa a su hijo de planear drogarlo e internarlo ilegalmente para robarle sus bienes. El hijo insiste en que su padre sufre demencia senil. Robert habló primero. Jennifer, mi padre necesita ayuda médica urgente. Sus acusaciones son el resultado de una enfermedad mental que lo está consumiendo. Lo amo profundamente y solo quiero lo mejor para él. Su actuación era buena, pero yo veía el sudor en su frente y cómo evitaba mirarme directamente. Señor Charles, ¿cómo responde a esto?, preguntó Jennifer. Me acerqué al micrófono con absoluta calma. Jennifer, dejaré que las pruebas hablen por mí. Tomé mi teléfono y reproduje la primera grabación, la voz de Robert diciéndole a Patricia que yo era patético y que siempre había sido así, siempre dependiendo de él. El silencio en el estudio fue total. Robert palideció al instante. ¿Es su voz, señor Robert?, preguntó Jennifer. Robert tartamudeó. Eso está sacado de contexto. ¿Fuera de contexto?, respondí con frialdad. ¿En qué contexto es apropiado planear drogar a tu padre? Puse la segunda grabación, donde Robert hablaba de los somníferos que Patricia había conseguido. La reacción del público en el estudio fue audible, murmullos de indignación, jadeos de horror. Robert trató de defenderse. Esas grabaciones son ilegales. Se obtuvieron sin mi consentimiento. Su abogado se veía cada vez más incómodo. Robert, dije, mirándolo a los ojos por primera vez, ¿por qué no le cuentas a Jennifer lo del Dr. Campbell, el que falsificó mi certificado médico? ¿O los $200 que pagaste para que declarara que tengo demencia senil? Jennifer intervino. ¿Tiene pruebas de esos documentos falsificados? El señor Stone, presente como mi representante legal, se acercó al micrófono. Tenemos el certificado original firmado por el Dr. Robert Campbell, quien perdió su licencia hace 2 años por este mismo tipo de delito. También contamos con grabaciones donde la señora Patricia Santos admite haber pagado por ese documento. Proyectaron el certificado falso en pantalla y Jennifer leyó en voz alta. Certifico que el señor Charles Mendes sufre demencia senil avanzada con episodios de agresividad que lo incapacitan para tomar decisiones sobre su bienestar. El murmullo del público creció. Algunos gritaron, ¡qué horror! ¡Es un criminal! Robert estaba completamente derrotado, pero hizo un último intento desesperado. Todo esto es venganza porque no le doy dinero. Siempre ha sido un hombre resentido. Era el momento que había esperado. Tomé los extractos bancarios y se los entregué a Jennifer. Jennifer, aquí están mis estados de cuenta. Como ve, tengo $45,000 en ahorros. Nunca le pedí dinero a mi hijo. De hecho, durante 35 años, fui yo quien le dio dinero a él. Jennifer revisó los documentos con asombro. En efecto, aquí consta que el señor Charles posee activos considerables. ¿Por qué mantuvo esto en secreto? Porque quería asegurarme de que mi hijo me amara por quien soy, no por lo que tengo. ¡Qué trágica ironía! Planeaba robar exactamente lo que yo trataba de proteger. Robert se vino abajo. Las lágrimas que corrían por su cara ya no eran actuación,
sino desesperación real. Papá, yo no quería que esto llegara tan lejos. ¿No querías que llegara tan lejos? Subí la voz por primera vez. ¿Planear drogarme no era tan lejos? ¿Falsificar documentos médicos no era tan lejos? ¿Internarme en un asilo donde maltratan a los mayores tampoco era tan lejos? El programa se había convertido en el evento televisivo del año. Las redes explotaron con mensajes de apoyo hacia mí y condena hacia Robert. Jennifer lanzó la pregunta final. Señor Charles, después de todo esto, ¿puede perdonar a su hijo? La pregunta que había evitado toda la semana. Miré a Robert, aquel hombre de 35 años que había sido mi bebé, mi niño, mi adolescente rebelde, mi orgullo, y dije por fin las palabras que sellarían nuestro destino. Jennifer, he reflexionado mucho sobre esa pregunta. El perdón es algo sagrado, que se concede cuando hay arrepentimiento genuino, reconocimiento del daño y un verdadero deseo de cambiar. Lo que veo en mi hijo no es arrepentimiento, es rabia por haber sido descubierto. No está apenado por planear drogarme, está enfurecido porque no funcionó. No lamenta los documentos falsos, lamenta que los descubriéramos. No siente culpa por querer encerrarme en un asilo horrible, siente ira porque su plan perfecto se derrumbó. Las cámaras captaron cada gesto, cada expresión. El público estaba completamente en silencio. Por eso, Jennifer, mi respuesta es no. No puedo perdonar a alguien que no reconoce su culpa. No puedo perdonar 35 años de mentiras disfrazadas de amor. Y, desde luego, no puedo perdonar a quien estuvo dispuesto a destruir mi vida para financiar unas vacaciones en Hawái. Robert estalló. Eres un viejo amargado. Siempre supiste manipularlo todo. Te odio. Ojalá te hubiera internado cuando tuve la oportunidad. Sus palabras retumbaron en el estudio como el rugido de una bestia herida. Pero, en lugar de lastimarme, me dieron una extraña paz. Por fin mostraba su verdadero rostro ante millones. Jennifer aprovechó el momento. Señor Robert, ¿de verdad acaba de decir que ojalá hubiera internado a su padre? Robert se dio cuenta de lo que había dicho, pero ya era tarde. Los hashtags #Robert Monster y #Justicia para Charles se volvieron tendencia mundial en minutos. Yo no quise. Quisiste decir exactamente eso, hijo, dije con calma. Y ahora el mundo entero sabe quién eres realmente. Me levanté de la silla con una dignidad que había recuperado después de décadas. Jennifer, quiero aprovechar para enviar un mensaje a todos los padres que nos ven, no se dejen maltratar en nombre del amor. No acepten el abuso disfrazado de cariño filial. Y, sobre todo, no sacrifiquen su bienestar por hijos que no valoran sus sacrificios. El público se puso de pie y comenzó a aplaudir. Era un aplauso que venía del alma de gente que reconocía su propia historia en la mía. Y para los hijos que están viendo esto, continué, sus padres no son cajeros automáticos, no son obstáculos que superar. Son seres humanos que merecen respeto, amor genuino y cuidado en la vejez. Si no pueden darles eso, al menos tengan la decencia de dejarlos en paz. Robert seguía llorando, pero ahora se veía más pequeño, más patético. Su abogado le susurraba al oído, probablemente aconsejándole que no dijera nada más. Jennifer cerró el programa. Este caso nos deja profundas reflexiones sobre los lazos familiares, la codicia y la importancia de valorar a nuestros mayores. El juicio de Robert Méndez y Patricia Santos comenzará el próximo lunes. Cuando terminó la emisión, me rodearon periodistas, productores y personas que querían saludarme. Pero yo solo quería ir a casa y empezar mi nueva vida. El lunes siguiente comenzó el juicio. Con todas las pruebas reunidas y la confesión pública de Robert en televisión, el proceso fue rápido y contundente. Robert fue condenado a 5 años de prisión por conspiración para cometer fraude, falsificación de documentos, intento de secuestro agravado y abuso a mayores. Patricia recibió 4 años por los mismos delitos. También enfrentaron demandas civiles que los dejaron en la ruina. Pine Valley Nursing Home fue clausurado de forma permanente tras destaparse décadas de abuso y negligencia sistemáticos. Pero la verdadera justicia llegó después, cuando decidí qué hacer con mi libertad recién ganada y mi dinero. Compré una hermosa casa en las montañas de Colorado con un gran taller donde restauro coches clásicos,
algo que siempre quise hacer y nunca tuve tiempo. Cada mañana despierto sin el nudo en el estómago que sentía al visitar a Robert. Creé una fundación llamada Padres Traicionados que ayuda a mayores víctimas de abuso familiar. Ya hemos atendido más de 200 casos como el mío, ofreciendo asistencia legal, apoyo psicológico y alojamiento temporal. Marcus, que se volvió como el hijo que nunca tuve, trabaja conmigo en la fundación. Su valentía, al arriesgarse para ayudarme, no solo salvó mi vida, sino la de muchos otros. Me visita cada semana y hablamos de coches, de la vida, de todo lo que un padre y un hijo deberían hablar. El señor Stone sigue siendo mi abogado, pero también se ha convertido en un querido amigo. A veces cenamos y recordamos aquellos días intensos en los que planeábamos la caída de Robert. Han pasado 2 años desde aquella tarde terrible en que recibí la nota de Marcus. Robert sigue en prisión y no he tenido contacto con él. Me dicen que ha intentado escribirme varias cartas, pero se las devolví sin abrir. Algunas heridas son demasiado profundas para sanar. La semana pasada recibí una llamada inesperada. Un hombre de 50 años lloraba al teléfono. Señor Charles, acabo de enterarme de que mi hija planea internarme para quedarse con mi casa. Vi su historia en las noticias y supe que podía ayudarme. Le di toda la información de nuestra fundación y lo tranquilicé. No estás solo. Nunca volverás a estar solo. Estas llamadas llegan cada semana. Madres, padres, abuelos que descubren la traición de sus propios hijos. Cada historia me rompe el corazón, pero también me recuerda por qué mi experiencia tuvo que hacerse pública, porque tenía que convertir el dolor en propósito. Ayer, mientras trabajaba en la restauración de un Mustang de 1968, pensé en todo lo vivido. No me arrepiento de haber expuesto a Robert. No me arrepiento de haber terminado con la vida que él conocía. Y, desde luego, no me arrepiento de haber encontrado el valor para defenderme. Durante décadas fui el padre abnegado que lo daba todo sin pedir nada. El hombre que ponía a los demás por delante de sí mismo, que sacrificó su felicidad por un hijo que, en secreto, lo despreciaba. Pero ese hombre murió el día en que leí la nota de Marcus. En su lugar nació alguien más fuerte, más sabio, infinitamente más libre. A veces me preguntan si extraño a Robert. La respuesta es compleja. Echo de menos al hijo que creí tener. Pero no puedo extrañar a alguien que nunca existió. El Robert al que yo amaba era una ilusión, una actuación perfecta que duró 35 años. El Robert real, el que planeó drogarme y robarme, nunca fue mi hijo. Era un desconocido que compartía mi sangre, pero no mi corazón. Esta mañana, sentado en mi taller, bebiendo café en una taza que Marcus me regaló con la frase World's Best Dad, me siento más en paz que en décadas. Tengo 82 años, pero nunca me he sentido más joven. Tengo energía para ayudar, pasión por mi trabajo en la fundación, por primera vez en mi vida, tiempo para mí. No me arrepiento de haber criado solo a Robert tras la muerte de mi esposa. Solo me arrepiento de no haber entendido antes que la bondad jamás debe practicarse a costa de la autodestrucción. Y si Robert escucha esto desde su celda, quiero que sepa que estoy agradecido. Me liberó de una vida de mentiras, me mostró quién era de verdad y me dio la oportunidad de convertirme en el hombre que siempre debí ser. Un hombre que no acepta migajas disfrazadas de amor. Un hombre que no tolera el abuso familiar. Un hombre que sabe que merece respeto, dignidad y paz en sus años dorados. Así soy ahora. Y, por primera vez en 82 años, estoy completamente orgulloso de quien soy. La historia terminó como debía, con la verdad triunfando, la justicia prevaleciendo y un padre traicionado encontrando por fin su libertad. Y, como dice el refrán, todo lo que va, vuelve. Robert intentó destruirme, pero terminó destruyéndose a sí mismo. Hoy, mientras trabajo en mis coches clásicos, recibo a Marcus, ayudo a otros padres en situaciones similares y vivo con paz y propósito. Sé que tomé la decisión correcta. Me llamo Charles Mendes. Tengo 82 años. Y esta fue mi historia de cómo descubrí que el mayor acto de amor propio, a veces, es decir, no a quienes deberían amarnos incondicionalmente, pero eligieron traicionarnos. A todos los padres que leen esto, merecen respeto. Merecen dignidad. Y merecen vivir sus años dorados en paz. Nunca es tarde para defenderse. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Y nunca, jamás,
Es tarde para elegirse a uno mismo. Esta es mi historia. Y ahora, por fin, soy libre. Gracias por ver esta historia. Si te tocó el corazón, suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestras historias diarias de sabiduría, familia y lecciones de vida. Déjanos un like si la disfrutaste y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves, Nueva York, California, Texas o cualquier lugar del mundo. Recuerda, cada padre merece respeto y dignidad. Nos vemos en la historia de mañana.